Me dicen cuando ya puedan ver. Ya. Ya. Sí. Voy a tomar un pedazo de cable aquí, ¿verdad? Ahí está. Solo es un pedazo del cable. Dice que hay una corriente I, ¿verdad? Sí, que cruza a través del cable. Bueno, este es su cable. Y la corriente sí. La corriente se distribuye uniformemente. Ujú. Entonces, pero no solo es aquí en la superficie, sino que es en toda la sección, ¿verdad? O sea Y que ese pedazo tengo de que cable hablar tiene una aquí, ¿verdad? resistencia R. Tengo que hablar acá, en toda la sección, muchachos. No es solo en la superficie, es en la sección. O sea que vamos a hablar de una densidad de corriente J. Tenemos J acá. Como se distribuye uniformemente, J va a ser igual ahí sobre la sección. Creo que el radio es A de este cilindro, ¿o no? Sí. Entonces sería pi por A cuadrado, la sección transversal. Esto lo puedo hacer así porque dice que y se distribuye uniformemente. Dice. Ahí no habría una densidad de No, carga, ¿no? no, solo hablaríamos de J ahorita, de K no, solo de J. No, una densidad de carga volumétrica, digo yo. Si está en estado estable, Sí, a ver. pero hay una J. Sí, J está dado, en este caso, J está dado como vector, como una densidad de carga, si hay una densidad de carga volumétrica. Una densidad de carga volumétrica multiplicada por la velocidad de deriva de las cargas. Entonces, sí hay una densidad de carga volumétrica. Aquí, buena pregunta. Así. Podríamos decir que el eje Z está para abajo, solo por conveniencia, ¿verdad? Como lo dibujé. O puedo darle vuelta a esto y ponerlo todo apuntando para arriba. Bien. Me piden campo eléctrico. Hay una relación entre J y el campo eléctrico en un medio conductor. Esto lo expliqué en uno de los videos que le subí. Dice que para un conductor asumimos que J es sigma por el campo eléctrico. O este sigma aquí representa conductividad. Este sigma representa a la conductividad. La conductividad es el inverso de la resistividad que ven en física 2. Bueno, en 200, ¿no? Y cuando hablen de densidad de carga, para no confundirse con la conductividad, de ahora en adelante a la densidad de carga, llamen así sigma y como subíndice CH, para indicar que es carga. Y la conductividad así solita. Bueno, entonces como ya conoce J, puede despejar y hallar el campo.
Entonces el campo le quedaría J sobre sigma. ¿Sí? Entonces sería I sobre I al cuadrado, que es el área, y también sigma, la conductividad. Y si le quiere poner dirección, pues dice que en la dirección de Z. Entonces, este es el campo en el interior del conductor, ¿verdad? Los campos tienen componentes normales y tangenciales con respecto a alguna superficie. Entonces, la componente normal sería esta de aquí. Aplicaríamos condiciones de frontera ahí del campo eléctrico. Sí. Y la componente tangencial obviamente sería acá, ¿verdad? En general, en esta superficie sería tangencial aquí y también acá sería tangencial. En esta superficie sí sería tangencial. En este caso, ¿cómo es este campo? ¿Normal o tangencial? Con respecto a esta superficie de aquí. Este cable es muy largo, en realidad yo lo hice cortito, ¿verdad? Para poderlo dibujar, pero es muy largo. Entonces la superficie que ves, esta de radio A. ¿Sí? ¿Me repite, por favor? Bueno, no escuché. Sería un campo tangencial este de aquí. Sería tangencial, va a lo largo de Z. Entonces, por condiciones de frontera, se sabe que este campo tangencial sería el mismo adentro y afuera. Claro, afuera muy cerquita aquí de la superficie. Afuera, pero muy cerquita de la superficie. Entonces, este es el tangencial, tanto en el interior como en el exterior, pero sería muy cerquita de la superficie. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí. Bien. ¿Qué le piden? ¿Le piden El el campo campo exterior. tangencial en el exterior o todo el No, campo en el exterior? me piden el campo eléctrico en la parte del vacío. Ah, o sea que En- puede ser que quieran también la componente normal, si es que hay. Según la respuesta del libro es una constante porque no es un vector. Ah, bueno, le quitan la dirección. Usted sabe que el campo es un vector, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, aunque si le dan una respuesta y no tiene dirección, obviamente un vector no tiene dirección, solo le están dando la magnitud. ¿Qué magnitud le dan según la respuesta del libro? Según ellos es R resistencia por la corriente entre la longitud. Resistencia por la corriente. Diferencia de voltaje entre la longitud, digamos. Mm, vamos a ver. Esta sería la respuesta. ¿Cómo defino la resistencia del cable? Longitud entre la conductividad por el área. Longitud entre conductividad por el área, ¿verdad? Ujú. O sea, esto mismo que está acá abajo, ¿verdad? Sí, esto mismo que está acá abajo, ¿lo ves? Estamos bien hasta ahí.
Sí, Sí, ok. Bueno, entonces, veamos. ¿Qué le falta? ¿Cómo puedo hacer para sustituir resistencia? ¿Qué le falta para que fuera resistencia? Esto que está aquí. No lo veo. la longitud sería la que La faltaría. longitud, ¿verdad? O sea que longitud lo mando acá a dividir y me queda esto mismo de aquí abajo, ¿verdad? ¿Sí lo ves? Bueno, Sí. entonces la magnitud del campo, no como vector, sino que como magnitud. Sería la corriente por la resistencia, que es una diferencia potencial, y por R es una diferencia potencial, ¿verdad? Sobre la longitud. Esto es lo que dice el autor. ¿Sí o no? Sí, eso es lo que dice. Bueno, lo que hizo fue que sustituyó el concepto de resistencia por esta expresión. Esa fue la diferencia. Sí, ya. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, lo que tenía duda era si utilizar las condiciones de frontera debido a que el campo eléctrico va a ser... Sí, yo las usé, mire. Sí, sí, Aquí digo eso que es las componentes tangenciales son iguales, ¿no? Bien, Ujú. ¿quedó claro? Sí, Sí. Bueno, vamos a trabajar entonces lo que yo tenía planificado. A ver, voy a comenzar con este problema. Comenzar con este problema. Cambié de Paint, o sea, sigo usando Paint, pero eh, otro problema. No sé si cambió para ustedes. No, ingeniero. No. Síguelo. Bueno, entonces voy a hacer un cambio. Ahora sí, Sí, ahora sí. bien. Sí. Voy a resolver este problema por varios métodos. Dice, encuentre la resistencia entre dos superficies esféricas concéntricas de radio R1 y R2. R1 es más pequeña que R2. Dos superficies esféricas concéntricas. Si el espacio entre las superficies está relleno con un material homogéneo e isotropo con conductividad sigma. ¿Qué significa que es homogéneo? Significa que usted toma una muestra de ese material en cualquier punto, ¿verdad? Y va a tener las mismas propiedades, es decir, que va a ser independiente de la posición. Y esto isotropo, no sé si están familiarizados con una antena con esa característica. ¿Alguien ha leído por ahí, ha escuchado de una antena que es isotropa o el libro de texto le llama isotrópica a eso? No sé si han leído por ahí algo. No. Bueno, es una antena que irradia igual en todas las direcciones. Si es isotrópica o isotropa, irradia igual en todas las direcciones. ¿Qué significa eso? Que no hay dirección privilegiada, o sea que no depende del ámbito. Bueno, aclarado eso, vamos a resolver el problemita. Vean, lo que piden es hallar la resistencia entre esas dos superficies. Entonces vamos a ver aquí, solución. Entonces este sería como uno de los conductores, ¿verdad? Puede ser el interior, por ejemplo. Y este otro va a ser el conductor exterior.
Entonces debería haber una fuente que es la que va a alimentar a este sistema. Entonces, una de las terminales va a ir aquí, al conductor exterior, y otra debería tener algo así como un agujerito, ¿verdad? Para poder entrar, claro. Y otra, de alguna forma, entra aquí y se conecta a este otro. En el interior, dice que está relleno de un medio dieléctrico. A ver. Perdón, con un medio de conductividad con estas características. Bien. Hay varias formas de resolver este tipo de problemas. Lo que sí vamos a asumir es que es un conductor que no es un conductor ideal, sino que tiene características de conductor y también tiene características de dieléctrico. Para no complicarnos poco, aunque hay libros de texto que sí establecen que cuando la conductividad sigma y la permitividad de épsilon tienen un comportamiento similar, pues para no complicarnos en esos detalles, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que es un material homogéneo, que es isotropo. También vamos a decir que es lineal, como libro de texto. Este problema es sacado de otro libro. Y este autor del otro libro, él plantea ahí ciertas condiciones especiales que igual se pueden utilizar cuando el material solo es homogéneo e isotropo. Sería lineal. Pero por razones de tiempo no vamos a entrar en esos detalles, ya que pues estuve explicando antes un ejercicio de la que no tenía planeado resolver. Creo que el radio pequeño es R1, sí, R1 y R2. Debe existir una fuente. Si se preguntan a la hora de la prueba, bueno, a la hora de la prueba se va a considerar también que es homogéneo, isotrópico y lineal, como dice el libro de texto. Para encontrar la resistencia hay varios métodos. Un método fácil es el teorema RC. ¿Se acuerdan qué dice el teorema RC? A ver, ¿quién lo recuerda? Que la permitividad sobre la conductividad es igual al producto de la resistencia por la capacitancia. Muy bien. Para estas condiciones dadas, ¿verdad? Un material homogéneo, isotrópico y lineal, que tiene cierta conductividad y también tiene cierta permitividad, este producto es igual a epsilon sobre sigma. Muy bien. Entonces, nosotros conocemos cuánto es la capacitancia de un condensador esférico. La capacitancia es 4pi por epsilon. Esto se vio en el curso de electricidad y magnetismo 1. Por el radio 1, por el radio 2, entre la resta. R2 menos R1. Sí.
Hasta ahí vamos bien. Sí, bueno. Entonces voy a despejar para encontrar la resistencia. La resistencia sería epsilon sobre sigma, y la capacitancia pasa aquí a dividir. Bien. Entonces, haciendo el álgebra, esto se invertiría, ¿verdad? Porque la capacitancia está dividiendo. Como eh, esta parte de la expresión queda abajo dividiendo, se cancelaría con este epsilon. Creo que todos lo ven, ¿verdad? Este epsilon va a quedar arriba, sigma va a quedar abajo. Esto va a quedar abajo y R2 menos R1 va a pasar arriba. Se cancela epsilon, pero queda sigma siempre. Y ahí está resuelto el problema. Claro, van a haber situaciones en las cuales la forma de la resistencia no va a ser igual a la forma de un capacitor conocido. Entonces, en esas situaciones no voy a poder emplear esta forma para resolverlo. Pero pueden aparecer otras formas para resolverlo. Veamos. ¿Quedó claro este mecanismo? ¿Jóvenes? Sí. Sí. Sí, ingeniero. Bueno, voy a usar otra forma para resolverlo. En todo este conductor de aquí, en todo este conductor interior, el potencial vamos a asumir que es el mismo. Y en todo el conductor de afuera, el potencial también va a ser constante. Claro, en uno de ellos el potencial sería el de la placa positiva de la fuente, y en el otro el potencial va a ser el de la placa negativa. ¿Ya? Entonces tenemos una diferencia potencial. Si lo analiza usted como corriente eléctrica, ¿qué dirección tiene la corriente eléctrica? Hacia adentro. Saliendo de la placa positiva Sí, y hacia regresando adentro. por la placa negativa, ¿verdad? Sí, sí, sería hacia adentro, aquí, así es. Entonces, lo vamos a considerar como corriente eléctrica. Entonces, la corriente eléctrica vendría aquí así. Esto viene así. Quiero que levanten la mano todos los que estudian ingeniería eléctrica. Levanten la mano todos los que estudian ingeniería eléctrica. Permítanme que no, ahorita me voy a meter a ver. 23. Y tengo 31 en la reunión. O sea que hay 8 que no estudian ingeniería eléctrica, sino que estudian física. A ver. Ah, ya se quitó. La levantaron más. ¿Quiénes no la han levantado? Todos estudian, ¿verdad? Los otros es que no están conectados. No los puedo ver.
¿Hay alguien que no estudie ingeniería eléctrica? Dígame, ¿alguien que no estudie ingeniería eléctrica aquí? Bueno, bájenla los que no, bájenla los que estudian eléctrica, bájenla los que estudian eléctrica. Todos los que estudian eléctrica, bájenla, mano. ¿Hay alguien que no estudia eléctrica? ¿Hay alguien que no estudia ingeniería eléctrica aquí? ¿Alguien de física o de astronomía? Mario Arturo. Mario, ¿qué estudia, Mario? Física. Física, ok. Bueno, entonces voy a explicar algunos detalles, Mario, porque puede ser que para los demás compañeros sea más sencillo este método. Voy a explicar algunos detalles, ¿verdad? Resulta que en este método hay que imaginarse que tiene un circuito ahí y que tiene una fuente. Esta fuente hace una especie de prueba. Esta fuente hace una especie de prueba y alimenta a este resistor. Alimenta a este resistor y conociendo la diferencia potencial aquí de la fuente y conociendo la corriente por ley de Ohm, podemos sacar resistencia. Estas de acá adentro son Jotas. Las de adentro son Jotas porque la corriente se distribuyó en esta superficie. ¿ya? La corriente se distribuyó en esta superficie. Entonces las que he dibujado acá adentro son Jotas y esta sí sería ahí. Y por aquí regresa la corriente. Bueno. Ven usted y dice cómo puedo encontrar la resistencia aquí. Hay una ecuación que nos permite determinar la resistencia cuando la sección es uniforme. Si la sección es uniforme, la resistencia está dada por una ecuación. Como aquí tengo radios, le voy a llamar res a la resistencia. Le voy a llamar así porque aquí tengo radios y también son R's, entonces, para no confundirme. ¿Se acuerdan que la resistencia es L, me dijeron? Entre sigma por la sección transversal, ¿verdad? A le voy a llamar. Ahora bien, el problema aquí es que la sección transversal no es uniforme, sino que va cambiando. Entre más grande el radio, o sea, más cerca de R2, mayor es la sección. Y entre más cerca del otro R1, más pequeña. Entonces, el radio es variable. Así que, en lugar de usar una resistencia, voy a usar muchas resistencias. Vamos a usar muchas resistencias. Y voy a suponer que están muy pegaditas una con otra. Sí. A ver. Sí. Algo así. O sea, esto es muy delgadito y es como una resistencia. Esta es otra resistencia. Y así, un montón de resistencias pegadas unas con otras. Y la corriente, cuando atraviese,
tendría que fluir aquí, así. Y aquí sigue en la resistencia, ¿verdad? Si es la misma corriente que va a atravesar a todas las resistencias, ¿cómo están esas resistencias? ¿Estarían en serie? Estarían en serie, muy bien. Estarían en serie, entonces yo voy a definir un diferencial de resistencia. Y cada diferencial de resistencia va a ser una de estas, o sea, voy a tener varias resistencias. Por ejemplo, esta la puedo pintar de un color. Esa sería una resistencia. Aquí puedo tener otra de otro color, otra resistencia. Y otra de otro color, otra resistencia. Aquí otra de otro color, otra resistencia. Y así, varias resistencias que va a ir atravesando la corriente. Usted está acostumbrado que en serie, el R equivalente en serie, ¿verdad? Es la suma de todas las resistencias. En serie. La suma. Pero estas como son unas resistencias muy delgaditas y es algo continuo, sería equivalente a un diferencial de resistencia. Entonces, en vez de ser la sumatoria de las resistencias, ¿qué sería para algo continuo? Sería una integral. Va a ser una integral. Entonces, el R equivalente va a ser igual a una integral. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ingeniero. Sí. Bueno, voy a subir esto. No tengo espacio para abajo. Lo que tengo que ver es cómo defino el diferencial de resistencia. Entonces, aquí sería diferencial de resistencia. Ya no va a ser resistencia, va a ser diferencial de resistencia. ¿Y qué cosa es pequeñita para cada una de ellas? El L, que el L es el trayecto que recorre la corriente al pasar de un resistor al otro, o el área. ¿Cuál es pequeñita? El L es el trayecto que recorre el resistor para pasar de un resistor a otro. Perdón, el trayecto que recorre la corriente, perdón. El trayecto L, que recorre la corriente para pasar de un resistor a otro. O el área, ¿qué es pequeñito? Dígame. ¿Sí? la longitud. La longitud. Entonces, va a ser DDL. ¿Quién va a ser igual a ese DDL? Veamos. El más pequeño es R1. Y el más grande es R2. Para recorrer todo, ¿verdad? El DDL, entonces, es como el cambio que hay en el radio, que es la longitud para nuestro caso por la dirección de la corriente. Entonces sería un DDR, el cambio en el radio. Sigma es sigma, y el área para una superficie esférica es 4pi por r cuadrado. Espero que se vea este tamaño de letra. Bien. Entonces, el R equivalente, ya después de hacer la integral, sacaría las constantes, ¿verdad? Sería 1 sobre 4pi sigma
integra 1 sobre R cuadrado. Le queda menos 1 sobre R. Evaluada en R1 y en R2. Bien, cuando evaluamos, el R2 va a quedar dividiendo con signo negativo y el R1 también va a quedar, ¿verdad? Abajo, pero con signo más. Entonces sería 1 sobre 4 pi sigma. Uno entre R1 menos 1 sobre R2. La expresión se ve un poquito diferente a la anterior, ¿verdad? Para que se vea igual, voy a multiplicar y dividir por R1 y por R2. Multiplicamos y dividimos por R1 y R2. Entonces, en la parte de abajo del denominador, voy a dejar R1 y R2 aquí multiplicando. Y en la parte de arriba simplificaría. Simplificaría, se va R1 aquí con este, y queda R2 menos, y ahí el otro, se va R2 y queda R1 con signo negativo. Y ahí ya se ve que es lo mismo que había obtenido por el otro camino. No sé si hay dudas. No hay. No. Entonces, como les dije, voy a copiar estos dos, el R1 y el R2, en la parte del denominador. Y en la parte del numerador voy a simplificar este con este. Solo queda R2 positiva. Y simplificando esto con este otro, el signo menos se va a R2 y queda R1. Entonces ahí ve que es el mismo resultado, ¿verdad? Bien. Hay un tercer método por el cual vamos a resolver el problemita. Para resolver el problema por el tercer método, vamos a seguir esta serie de pasos. El primero será elegir un sistema de coordenadas apropiado para la geometría. Luego supondremos una diferencia potencial B sub 0 u otro valor constante entre las terminales del conductor. Una vez que ya se asumió la diferencia de potencial debido a una fuente, pues se va a producir un campo eléctrico entre los conductores y vamos a determinar en el paso 3 la intensidad del campo eléctrico. En el paso 4 se calcula la corriente asociada y en el 5, por medio de ley de Ohm, se determina la resistencia, ¿no? Igual a la diferencia potencial entre la corriente eléctrica. Bien. Entonces, este es el problema que estábamos trabajando. Tenemos el radio interior R1, el radio exterior R2, esta parte de aquí es vacío, y la corriente eléctrica solo está contenida entre la región entre R1 y R2. La corriente sale de la terminal positiva de la batería, corriente eléctrica, y fluye por aquí en forma radial.
La densidad de corriente J sería una J entonces en la dirección radial. Ya tenemos el paso 1 y el paso 2. Sabemos que se va a analizar en coordenadas esféricas y hemos asumido la diferencia potencial como esta FEM. Bien. En el paso 3 tenemos que encontrar el campo. Así que vamos a considerar una situación de corrientes estacionarias. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que nada cambia con el tiempo. Como nada cambia con el tiempo, entonces la divergencia de J, que es negativo, derivada parcial de la densidad de carga volumétrica con respecto al tiempo, vale 0. Si cambiamos J en términos de la conductividad por el campo, al sacar la divergencia, eso también sería igual a 0. Aquí dentro de la operación, sigma, la conductividad, es constante por ser un medio IHL. Así que este operador no me va a afectar a la conductividad. Es una constante, sale y nos queda el resultado así. Si se relaciona el campo en términos del potencial, pues la ecuación queda en esta forma. Y esto, como se pudo ver aquí, es J. Y para corriente estacionaria vale 0. Bien. Entonces, para resolver esta expresión podríamos utilizar J aquí, igual a 0. Como este es constante, puede pasar al otro lado a dividir, queda divergencia del campo igual a 0. Entonces en los dos se usa divergencia. O podemos trabajar con el laplaciano de potencial igual a 0, ya que esta constante, al pasar al otro lado a dividir 0 entre una constante es 0. Entonces podría trabajar con esta versión o con esta otra que me funcionan en coordenadas esféricas. Bien. Voy a utilizar esta versión de aquí, la de la divergencia. Para ello tengo que tener claro en qué dirección va el campo. Como usted recordará, J y el campo están directamente relacionados. J para el caso de una corriente de conducción, que se representa así como J sub F, sería igual a sigma por el campo. Como la conductividad la consideramos como una constante, entonces el campo va a tener la misma dirección de la corriente, de la densidad de corriente J, y los dos tendrían dirección radial. Así que el campo iría en la dirección radial. Solo tendríamos esta componente, no hay campo en teta, no hay campo en phi, solo nos quedamos con esta componente de aquí, con esta. Así como lo puede apreciar acá abajo. Y pues es igual a 0. Bien. Ahora hay que resolver esta ecuación de aquí. El 1 sobre r cuadrado, que se tiene en este lado, se manda al otro lado para multiplicar. Y 0 por un r cuadrado va a seguir siendo 0. Entonces la expresión queda así, más simple. Ahora, para resolver lo que está aquí adentro, hay varias formas. Lo más sencillo es pensar qué expresión, siempre que la derivo, es 0. La respuesta es sencilla. Es una constante. Siempre que derivo una constante, el resultado va a ser 0. Entonces, lo que está aquí adentro, r cuadrado, por la componente del campo en r, lo igualamos a una constante. Al despejar, la componente en r es la constante sobre r cuadrado. Y la densidad de corriente, J, sería sigma por el campo. Bien. Tenemos aquí entonces la solución que acabamos de encontrar. Ahora vamos al paso 4, que es determinar la intensidad o la corriente eléctrica.
Y vamos a utilizar esta relación de aquí. Como quiero definir la corriente positiva, J sub F y el vector diferencial de superficie, lo voy a poner en la misma dirección. O sea que los dos irían acá. Irían en la dirección radial negativa. Como van en la misma dirección, el producto interno me da magnitud de uno, magnitud del otro, coseno del ángulo entre ellos, que es 0, coseno del 0 es 1. Así que me queda magnitud de uno, magnitud del otro. Sigma por la constante entre R cuadrado, que ese es el campo multiplicado por sigma, la magnitud, y la magnitud del diferencial de área, pues R cuadrado, seno de teta, de teta, de... Se cancela el R cuadrado dividiendo con este otro del diferencial de superficie, y las integrales son en teta y en phi. Teta para la esfera se evalúa de 0 a pi. Y phi para la esfera se evalúa de 0 a 2pi. Al realizar la integral, tenemos que recordar que las constantes salen, es decir, que sigma, la conductividad de un medio IHL, constante, sale. Esta constante también sale. Y solo integraríamos seno de teta de teta. Y la integral de esto es un negativo coseno al evaluarlo, esto me da un 2, evaluado en 0 y en pi. Y la integral de d de phi, que es phi, le evalúo y me da un 2pi. Entonces juntos el 2 y el 2pi pues producen este 4pi. Bien, vamos al último paso, que es determinar la diferencia potencial. Resulta que tenemos que encontrar una diferencia potencial y posteriormente la resistencia. Bueno, dirá usted, la diferencia potencial es conocida. Ya la asumimos y es este valor. En realidad así es. Pero hay un detalle, la constante no la hemos definido, la estamos manteniendo como constante. Entonces voy a usar el hecho de que conozco la diferencia potencial para encontrar la constante en términos de la diferencia potencial. Para ello se utiliza esta ecuación que ya es conocida. Se sustituye el campo y aquí tengo que tener cuidado porque voy a definir la diferencia potencial positiva. Para que sea positiva, el punto inicial va a ser este de aquí, va a ser el radio R1. Y el punto final va a ser acá, donde la terminal es positiva, el radio R2. Entonces, por eso le pongo R1 como punto inicial y R2 como final. Ahora, veamos el producto interno de esto. Para que el punto inicial sea R1 y el final R2, el diferencial de línea iría en R. En la dirección de R, de DR. Es decir, el diferencial de línea va en la dirección positiva. Pero el campo, al igual que J, va en sentido opuesto, va en la dirección negativa de R. Eso significa que el producto interno de estos dos me va a dar la magnitud del campo, la magnitud del diferencial de línea, pero el coseno ahora va a ser coseno de 180 grados, coseno de pi, que es menos 1. Por eso aquí sale este signo menos. Bien. La diferencia potencial es positiva, la FEN. Tenemos menos y menos, me queda más. La constante sobre R cuadrado de DR. Integramos. El integral queda así. El signo menos de aquí es al integral que aparece, ¿verdad? Porque el coeficiente de menos 2 se convertiría en negativo 1. 1 sobre R. Okay. Se evalúa y se obtiene este resultado. Donde vea que la diferencia potencial es la constante
multiplicada por esto. Ahora sí, encontremos el R equivalente, que es la diferencia potencial entre la corriente. La diferencia potencial, la FEM, entre la corriente, que aquí se encontró arriba, ¿quién era? Aquí está. Y cambiamos la FEM en términos de esta constante por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Cuando haga la sustitución, la constante aquí y la constante de abajo se cancelan. Solo queda ese término aquí multiplicando 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Usted hace álgebra, multiplica por R1 y por R2 el numerador y el denominador, y el resultado es este. Como usted puede ver, se repite la misma solución que en los primeros dos pasos, como se esperaba. Gracias por su atención.